Bien, chicos, para esta semana 3 en matemática de décimo y undécimo vamos a hablar de las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Recordemos que en un triángulo rectángulo tenemos un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. ¿Cuáles son las características del triángulo rectángulo? Bueno, si tenemos el ángulo, tenemos el ángulo recto de 90 grados, frente a él, por lo general, está el lado más largo del triángulo al que se le llama hipotenusa y por lo general se representa con una letra H. El lado que está al frente del ángulo que estamos trabajando se va a llamar cateto opuesto. Y el lado que está al lado, valga la redundancia, del ángulo que trabajamos se va a llamar cateto adyacente y siempre se representa con esta nomenclatura, CA. Por favor, para que lo identifiquen cuando lo vean en los libros de texto, ¿sí? O en algunos problemas. CO es cateto opuesto. H, hipotenusa, CA, cateto adyacente. Entonces, estas serían las características que vamos a encontrar en un triángulo rectángulo. Con respecto a las razones trigonométricas que podemos encontrar en un triángulo rectángulo, podemos darnos cuenta que está el seno de un ángulo que sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. También tenemos el coseno de un ángulo alfa, o un ángulo cualquiera, ojo, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y cuando hablamos de la tangente de un ángulo, o la tangente de alfa, ¿sí? Alfa es el ángulo, en este caso yo lo estoy llamando así. Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recordemos que si nosotros dividimos el seno de un ángulo entre el coseno del ángulo, vamos a hallar la tangente, ¿sí? Los invito a que demuestren que efectivamente la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿vale? Con respecto a la cotangente, es la inversa de la tangente, que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y la cosecante del ángulo alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante del ángulo alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, estas serían las razones trigonométricas presentes en un triángulo rectángulo.